Últimamente se dice que Japón se ha convertido en un paraíso para los espías rusos. También se comenta que una gran parte de los componentes de las armas que está fabricando Rusia son de origen japonés. Hoy vamos a analizar este tema a fondo. Vamos a verlo de inmediato. Pero antes, si quieres recibir las noticias internacionales más rápidas del mundo, te agradecería mucho que presionaras el botón de suscribirte. Te lo agradecería mucho. Según el New York Times, actualmente los componentes japoneses están siendo de gran ayuda para Rusia. Se estima que el 90% de los misiles y drones rusos contienen componentes de origen japonés. De hecho, en mayo, Rusia atacó Kiev con un misil de crucero KH-101 lanzado desde el mar. Como resultado, lamentablemente, murieron al menos 24 personas. Hoy, las autoridades de investigación de Ucrania llevaron a cabo una investigación y descubrieron que dentro del misil había componentes japoneses que están sujetos a prohibición de exportación. Se confirmó que estos componentes eran parte del sistema de guía del misil. Además, se ha comprobado que la 20ª Dirección, una organización secreta bajo el Estado Mayor General del Ejército ruso, ha establecido una red de suministro en Tokio para proveer estos componentes. Además, según el informe del New York Times, después de que Rusia invadió Ucrania, el mundo occidental expulsó a todos los espías rusos. El problema es que se ha confirmado que muchos de estos espías se trasladaron a Japón. El gobierno ucraniano ha enviado repetidas cartas a Japón, pero parece que Japón no ha tomado medidas significativas. El gobierno de Ucrania ha proporcionado repetidamente pruebas al gobierno japonés de que componentes japoneses están siendo utilizados en armas rusas. Solo en abril de 2025 enviaron al menos 8 cartas oficiales al Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón. En estas cartas se incluían listas y fotos de placas de circuito y semiconductores transmisores japoneses recuperados de misiles balísticos y otros armamentos. Entre los fabricantes de los componentes recuperados se encontraban NEC, Panasonic y Toshiba. Por supuesto, no hay pruebas de que estas empresas japonesas hayan vendido intencionalmente a Rusia. Además, Rusia también intentó importar combustible para aviones desde Japón. Según un informe de Reuters, debido a los ataques rusos a las instalaciones energéticas de Ucrania y la consiguiente escasez de combustible, Rusia está considerando importar más de 200.000 barriles de combustible para aviones desde la prefectura de Chiba, Japón. Además, según Gigi Press, se informa que el combustible para aviones importado por Rusia desde Japón se transbordaría a otro buque cisterna frente a la costa de Rusia usando combustible coreano, y luego se enviaría a Rusia. Aunque ni Rusia, ni Corea, ni Japón han hecho comentarios al respecto, Rusia sigue intentando importar diversos combustibles y componentes a través de Japón. El problema es que, después de la Segunda Guerra Mundial, Japón reflexionó sobre el uso excesivo del poder estatal por parte de las agencias de inteligencia y, por eso, durante mucho tiempo, restringió estrictamente el alcance de sus actividades. Existen organizaciones como la Agencia de Investigación de Seguridad Pública y la Oficina de Investigación de Información del Gabinete, pero tienen muchas limitaciones para recopilar activamente información en el extranjero, vigilar, rastrear y bloquear las actividades de agencias de inteligencia extranjeras. Se ha señalado constantemente que, como cada agencia tiene tareas separadas, falta un sistema para integrar y responder rápidamente a la información. Además, no existe una ley que permita castigar de manera integral el espionaje de agentes de inteligencia extranjeros, por lo que, incluso si se confirma una actividad sospechosa, a menudo hay pocas herramientas legales para aplicarlas. En algunos casos, solo se aplican cargos por filtración de secretos comerciales o violaciones específicas de la ley, y también ha habido situaciones en las que es difícil responsabilizar directamente a los agentes de inteligencia extranjeros. Este entorno ha hecho que para los agentes de inteligencia extranjeros sea relativamente fácil operar en Japón. Se sabe que las agencias de inteligencia rusas también se han enfocado precisamente en este aspecto. Han continuado los intentos de asegurar los materiales necesarios, aprovechando las empresas japonesas con tecnología avanzada, las redes logísticas y la cadena de suministro de componentes electrónicos que tiene competitividad a nivel mundial. En especial, entre los productos que se comercializan para uso civil, muchos de los artículos de doble uso, que también pueden emplearse con fines militares, son difíciles de distinguir de las transacciones comerciales normales, por lo que rastrearlos y bloquearlos no ha sido fácil. Además, al aprovecharse una estructura de transporte compleja que pasa por varios países, se ha analizado que los productos que salen de Japón terminan finalmente en los sistemas de armas rusos. El hecho de que estas redes de adquisición indirecta hayan seguido funcionando, a pesar de que el gobierno japonés implementó regulaciones de exportación y las empresas también cumplían con las normas relacionadas, se considera un ejemplo que demuestra que el sistema actual tiene límites para hacer frente a este problema. Por eso, Japón también llegó a la conclusión de que solo con el sistema actual es difícil responder eficazmente a las actividades de las agencias de inteligencia extranjeras. Como resultado, el 27 de mayo de 2026, la llamada Ley para el Establecimiento de la Agencia Nacional de Inteligencia, conocida como la versión japonesa de la SI, fue aprobada por la Cámara Alta de Japón.
Esta ley no solo crea una nueva agencia de inteligencia, sino que también tiene el propósito de unificar las funciones de inteligencia que hasta ahora estaban dispersas en varios ministerios bajo un solo sistema de mando. La recién creada Junta Nacional de Inteligencia funcionará como el máximo órgano de toma de decisiones encargado de supervisar la política de inteligencia de Japón. El primer ministro será el presidente y participarán 9 funcionarios relevantes, incluyendo al presidente de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, el secretario en jefe del gabinete, el ministro de Justicia y el ministro de Asuntos Exteriores, entre otros. Ellos deliberarán y decidirán sobre la seguridad nacional, la respuesta al terrorismo, el análisis de actividades de inteligencia en el extranjero y las políticas para responder a los movimientos de agencias de inteligencia extranjeras. Así, se dejará atrás el método en el que cada organismo actuaba por separado y se asumirá el papel de coordinar una estrategia unificada a nivel gubernamental. La Agencia Nacional de Inteligencia funcionará como una organización de apoyo operativo para esta Junta Nacional de Inteligencia. Reunirá y analizará la información recopilada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Agencia de Investigación de Seguridad Pública, la División de Asuntos Exteriores y la División de Seguridad Pública de la Policía Nacional, así como la Oficina de Inteligencia del Ministerio de Defensa, y reportará rápidamente la información necesaria al gobierno. Hasta ahora, el proceso de compartir información entre organismos tomaba tiempo o los criterios de análisis eran diferentes, lo que ralentizaba la respuesta. El gobierno japonés ha decidido concentrar aún más la recopilación y el análisis de información para reducir estos problemas. La Agencia Nacional de Inteligencia se establecerá ampliando y reorganizando la actual Oficina de Investigación de Inteligencia del Gabinete, que depende directamente del primer ministro y contará con aproximadamente 700 empleados. El estatus de la organización también se elevará considerablemente. La Agencia Nacional de Inteligencia y su director tendrán un estatus equivalente al de la Oficina de Seguridad Nacional, NSS, que se encarga de la política de seguridad y diplomacia de Japón, para que los resultados del análisis de inteligencia se reflejen de manera más directa en el proceso de toma de decisiones de las políticas nacionales. La creación de la Junta Nacional de Inteligencia y la Agencia Nacional de Inteligencia fue una de las principales promesas de seguridad que el primer ministro Takaichi Sanai presentó durante las elecciones de la Cámara de Representantes. El gobierno japonés está reorganizando rápidamente los sistemas relacionados, bajo la convicción de que fortalecer la capacidad de recopilación y análisis de información está directamente vinculado con la competitividad nacional en un entorno de seguridad que cambia rápidamente. Además, el Partido Liberal Democrático de Japón considera que la simple reorganización de las agencias de inteligencia no es suficiente y está acelerando la revisión de las leyes pertinentes. El punto clave es modificar la Ley de Intervención de Comunicaciones para permitir la interceptación de comunicaciones con el objetivo de garantizar la seguridad nacional. Actualmente, en Japón solo es posible la intervención judicial de comunicaciones cuando se realiza una investigación criminal con una orden judicial, y existen algunos sistemas establecidos para responder a ataques cibernéticos. Sin embargo, el Partido Liberal Democrático considera que Japón carece de autoridad suficiente para la intervención de comunicaciones con el fin de detectar de antemano actividades de espionaje de agencias de inteligencia extranjeras o amenazas directamente relacionadas con la seguridad nacional. Takayuki Kobayashi, presidente del Comité de Investigación de Políticas de Información del Partido Liberal Democrático, también enfatizó que, aunque existen sistemas para la investigación de crímenes, el sistema de recopilación de información para la seguridad nacional es insuficiente y que es necesario fortalecer la capacidad de defensa informativa. El Partido Liberal Democrático opina que también se debe gestionar de manera más transparente cualquier intento de fuerzas extranjeras de influir en la política y la sociedad japonesa. Para ello, están promoviendo la creación de una llamada Ley de Registro de Agentes Extranjeros, que obligaría a individuos y organizaciones que realicen actividades de lobby o políticas en nombre de gobiernos o entidades extranjeras a registrarse. El objetivo es que tanto el público como el gobierno puedan verificar si hay influencia extranjera, exigiendo la divulgación de para quién están actuando. Además, también se está considerando la introducción de un nuevo delito de espionaje que permita castigar de manera más directa los actos de espionaje. Actualmente, en Japón es posible aplicar cargos por filtración de secretos comerciales o violaciones específicas de la ley, pero se ha señalado que faltan leyes que castiguen de manera integral la recopilación o entrega de información para países extranjeros. El Partido Liberal Democrático tiene la postura de impulsar la legislación relacionada para llenar este vacío. Por supuesto, también hay muchas opiniones en contra, ya que existe la preocupación de que si las agencias de inteligencia obtienen demasiado poder, se podría violar la privacidad y la libertad de comunicación de los ciudadanos. Consciente de estas críticas, el Partido Liberal Democrático incluyó en su propuesta la necesidad de establecer mecanismos para que el Parlamento y un organismo de supervisión independiente vigilen continuamente el ejercicio del poder del gobierno, incluso si se amplían las facultades de recopilación de información. Se está enfatizando que se fortalecerán las capacidades de inteligencia, pero al mismo tiempo se establecerán mecanismos de control para evitar el abuso de poder. Los expertos en seguridad de Japón también analizan que esta reforma del sistema no está dirigida únicamente a Rusia. Esto se debe a que uno de los problemas de seguridad que el gobierno japonés considera más sensibles en la actualidad es la filtración de tecnología avanzada. En particular, en áreas directamente relacionadas con la competitividad nacional, como los semiconductores, la inteligencia artificial, la tecnología cuántica, la industria aeroespacial y la industria de defensa, han surgido preocupaciones constantes sobre el aumento de las actividades de recopilación de información por parte de varios países, incluyendo China. En Japón, los intentos repetidos de asegurar tecnologías clave dirigidos a universidades, institutos de investigación y empresas privadas se han convertido en un problema, y ha crecido la opinión de que los sistemas existentes tienen límites para responder a esta situación.
De hecho, el gobierno japonés ha estado ampliando continuamente las políticas de protección de industrias avanzadas desde que definió la seguridad económica como un pilar importante de la seguridad nacional. Está reorganizando el sistema para gestionar tecnologías relacionadas con semiconductores, baterías de próxima generación, maquinaria de precisión, materiales raros e incluso tecnologías de defensa como activos estratégicos nacionales. En este contexto, se considera que el fortalecimiento de las funciones de las agencias de inteligencia también es una extensión de las políticas de seguridad económica. El gobierno japonés mantiene la postura de no señalar oficialmente a ningún país en particular, sino de establecer un sistema para responder a las actividades de recopilación de información de todas las agencias de inteligencia extranjeras. Sin embargo, no son pocos los análisis entre los medios japoneses y los expertos en seguridad que consideran que, junto con las actividades de espionaje de Rusia, la posibilidad de fuga de tecnología a través de China también es un objetivo importante a abordar. En particular, a medida que aumentan los casos en los que se accede a tecnologías clave bajo la apariencia de actividades normales, como la investigación conjunta con instituciones extranjeras, fusiones y adquisiciones de empresas, cooperación tecnológica e intercambio de personal, se prevé que el papel de las agencias de inteligencia se amplíe del enfoque tradicional en inteligencia militar a los ámbitos de la industria y la seguridad económica. Por esta razón, la reorganización de las agencias de inteligencia que está impulsando Japón se interpreta no solo como un esfuerzo para detectar espías, sino también como un movimiento para establecer un nuevo sistema de seguridad destinado a proteger las tecnologías clave del país y su competitividad industrial.